Me invitó a reírse de mí, la empleada doméstica, ahí mismo en su reluciente penthouse con vista al Zócalo de la Ciudad de México. Podía escuchar su risa burlona cortando el aire frío como hielo quebrándose bajo los pies. Pero dentro de mí rugía una tormenta. Tal vez tú trabajas para alguien que nunca dice gracias, o limpias mientras todos duermen. Dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora es ahora mismo? Te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. Soy Rosa, 57 años, una mujer que ha tallado pisos y lustrado zapatos en una capital que nunca duerme. Esta mañana llevaba mi uniforme azul descolorido, mangas arremangadas, manos ásperas por años de agua con jabón y químicos fuertes. El aroma del desinfectante con limón aún se me pegaba a la piel mientras subía la charola de plata para pulir al departamento del piso 42. El viento frío del norte se colaba por las puertas del balcón abiertas, haciendo bailar las cortinas de seda importada como fantasmas. El sol de otoño se filtraba por los ventanales de piso a techo, creando sombras alargadas sobre pisos de mármol que costaban más que las casas de la mayoría. Apenas tuve tiempo de recuperar el aliento cuando vibró mi celular. Otra notificación de pago vencido, otra promesa que habían hecho sobre la próxima quincena, que nunca llegó. Yo perseguía mi sueldo mientras ellos perseguían sus portafolios bursátiles e inversiones en criptomonedas. La fortuna de la familia Mendoza parecía infinita. Millones en propiedades, autos de lujo, casas de veraneo. Su riqueza estaba construida sobre inversiones inmobiliarias y acciones tecnológicas que habían multiplicado su patrimonio más allá de la imaginación. Sin embargo, no podían recordar pagarme a tiempo por planchar sus sábanas de seda italiana. Esperaba tal vez solo un gesto hoy, el reconocimiento cortés que nunca recibí. En lugar de eso, obtuve esa sonrisa burlona. Ricardo Mendoza, el magnate tecnológico multimillonario, estaba de pie en su traje a la medida que valía más que mi salario anual. Su esposa Esperanza se encontraba encaramada en su sofá de diseñador, sus anillos de diamantes atrapando la luz como estrellas diminutas. Su hijo Sebastián holgazaneaba cerca, viendo precios de Bitcoin en su teléfono. Y entonces las palabras de Ricardo me pegaron como un golpe físico. Mírenla, entrando como si fuera dueña del lugar. Una sirvienta con aires de grandeza. Ridículo. El contraste entre mis sueños y esta cruda realidad se sentía como la broma más cruel que la Ciudad de México me hubiera jugado. Ahí estaba yo, una mujer que una vez tuvo esperanzas, ahora reducida a alguien de quien se burlaban por simplemente existir en su espacio. La capital se extendía debajo de nosotros a través de esos ventanales masivos. Millones de personas viviendo sus vidas, persiguiendo sus sueños. Y ahí estaba yo, atrapada 42 pisos arriba, invisible excepto cuando necesitaban algo de qué burlarse. No siempre he sido invisible. Una vez fui una madre que soñaba. Era Rosa Delgado de la colonia Doctores, donde el aroma de tortillas recién hechas llenaba los sábados por la mañana y los vecinos realmente se conocían por sus nombres. Tenía planes, tenía un hijo, tenía una vida que me pertenecía, pero la vida tiene una manera de reducir los sueños a supervivencia. Cuando mi esposo murió en un accidente de construcción, dejándome con Miguel de 8 años y una montaña de gastos médicos, tomé el primer trabajo que pude encontrar. Los Mendoza necesitaban a alguien para mantener su imperio penthouse. Prometieron buen sueldo, trabajo estable, tal vez incluso ayudar algún día con los gastos universitarios de Miguel. Serás parte de la familia, me había dicho Esperanza durante mi entrevista, su voz goteando falsa calidez. Parte de la familia. Esas palabras resonaron en mi mente durante el 9º recital de cumpleaños de Miguel en su escuela del sur de la ciudad. Me lo perdí. Estaba puliendo la colección de trofeos de golf de Ricardo, mientras mi niño tocaba piano para una audiencia que no incluía a su madre. La maestra González me envió un video a mi celular sencillo. Ahí estaba él, mi hermoso Miguel, sus manitas pequeñas danzando sobre las teclas, su sonrisa tímida iluminando ese auditorio escolar abarrotado. Lo vi en el baño de mármol de los Mendoza, llorando en silencio para que no me escucharan. «Tienes suerte de tener un techo», me dijo mi hermana Carmen cuando la llamé sollozando esa noche. «Estas familias ricas cuidan a su personal.
Deberías estar agradecida, pero nunca fue mi hogar. Era su reino pulido donde yo existía como una sombra, moviéndome por habitaciones llenas de sus risas, sus conversaciones sobre márgenes de ganancia y portafolios de inversión, sus quejas sobre impuestos sobre ganancias de capital. Aprendí a navegar alrededor de sus vidas como muebles, útil cuando me necesitaban, invisible en cualquier otro momento. Cuando comencé a trabajar para los Mendoza, parecían diferentes. Esperanza preguntaba sobre Miguel. Asentía comprensivamente cuando mencionaba sus calificaciones o sus sueños de convertirse en ingeniero. Ricardo gruñía reconocimiento cuando le traía su café matutino, solo con 2 azúcares, servido en su taza favorita con borde de platino. Su hijo Sebastián apenas comenzaba la preparatoria entonces, aún lo suficientemente joven para decir gracias cuando le empacaba su lonche o le planchaba sus uniformes escolares. Pero la amabilidad, aprendí, tiene fecha de caducidad cuando no es genuina. Las sonrisas se desvanecieron primero, luego las cortesías. Pronto, frases rápidas y frías reemplazaron cualquier calidez humana. Solo asegúrate de que quede impecable esta vez, Rosa. Eso fue lo que dijo Esperanza el día que accidentalmente tiré un florero de cristal mientras sacudía. El florero no se rompió, pero algo dentro de mí se agrietó un poco. No te pagamos para redecorar, agregó Ricardo, sin levantar la vista de su laptop donde monitoreaba sus inversiones bursátiles. Comencé a preguntarme durante esos largos inviernos chilangos, tallando sus pisos mientras se acumulaba el smog contra las ventanas. ¿Era amada o meramente útil? La respuesta llegó en momentos pequeños y cortantes, como cuando discutieron su bono navideño para su asesor financiero, 50,000 pesos, justo frente a mí, sin mencionar nunca mi propio pago de fin de año. O cuando Esperanza se quejó con sus amigas sobre la inflación afectando su presupuesto familiar, mientras usaba un collar que valía más de lo que vería en 5 años. Las microagresiones llegaban como cortadas de papel, pequeñas, pero lo suficientemente profundas para dejar cicatrices. Olvidaban pagarme a tiempo más seguido de lo que recordaban. Problemas de flujo de efectivo, diría Ricardo, gesticulando vagamente hacia su oficina, donde 3 monitores mostraban sus diversas cuentas de inversión. Mientras tanto, mi propia cuenta bancaria se reducía a cifras de 2 dígitos, y Miguel necesitaba zapatos nuevos para la escuela. La hermana de Esperanza, Victoria, vino de visita para el Día de Muertos ese tercer año. Era más joven, más aguda, desconfiada de todos los que trabajaban por debajo de su nivel. Estaba arreglando flores en el comedor cuando me arrinconó, su voz baja pero venenosa. He visto cómo miras a Ricardo. Siseó. No creas que no nos damos cuenta. Estás aquí para limpiar, no para coquetear. Su acusación me pegó como agua helada. Nunca vería a Ricardo Mendoza como algo más que mi patrón. La sola idea me daba asco. Pero las palabras de Victoria plantaron veneno. De repente, cada interacción se volvió sospechosa. Cuando le traía café a Ricardo, Esperanza observaba con ojos entrecerrados. Cuando lo pasaba en el pasillo, el aire se espesaba con acusaciones no dichas. Me dio gripe ese invierno, una tos profunda que me mantenía despierta por las noches en mi pequeño cuarto en su sótano. Trabajé durante la enfermedad, por supuesto. No podía permitirme faltar días, pero nadie reconoció mi nariz roja, mi voz ronca, la manera en que mis manos temblaban mientras lustraba su plata. Pasaron junto a mí como si fuera un fantasma, quejándose de sus propias dolencias menores mientras yo luchaba por respirar. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana en marzo. Estaba preparando el desayuno, moviéndome con cuidado alrededor de sus encimeras de mármol italiano importado, cuando el plato se resbaló de mis dedos temblorosos. Se hizo pedazos contra el piso con un sonido como un disparo, fragmentos de porcelana dispersándose por su cocina impecable como nieve caída. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo apareció en la entrada, su cara oscura de molestia. Esperanza se apresuró detrás de él, inspeccionando el daño con la expresión de alguien que había descubierto la escena de un crimen. Sebastián levantó la vista de su teléfono, sonriendo burlonamente ante mi torpeza. «¿En serio, Rosa?», suspiró Esperanza, su voz goteando decepción.
Estos platos son parte de un juego que perteneció a la abuela de Ricardo. ¿Tienes idea de lo que valen? Miré los pedazos rotos, viendo mi propia vida reflejada en esos fragmentos esparcidos. Luego mis ojos se desviaron hacia la foto familiar, colgando en la pared sobre su rincón de desayuno. Ricardo, Esperanza y Sebastián en unas vacaciones tropicales, sus caras resplandeciendo de felicidad y prosperidad. Un retrato familiar que nunca me incluiría, sin importar cuántos años pasara en su sombra. Parada ahí entre la porcelana rota, la pregunta que había estado ardiendo dentro de mí finalmente encontró su voz. ¿Qué pasaría si simplemente me fuera? El pensamiento me aterrorizó. Miguel estaba en la preparatoria ahora, hablando de solicitudes universitarias y cursos de preparación para el examen de admisión. Mi propia cuenta de ahorros era patética, apenas suficiente para cubrir un mes de renta en el barrio más barato. No tenía otras habilidades, otras referencias, ningún otro lugar a donde ir. El miedo y el hábito mantuvieron mis pies enraizados al suelo frío de su cocina mientras barría los pedazos de su preciado plato. Pero esa noche, algo cambió. Bajé al callejón detrás de su edificio, cargando mi uniforme de repuesto, el que usaba cuando el principal estaba siendo lavado. La tela estaba gastada por años de lavado, manchada con los fantasmas de 1000 comidas derramadas y desórdenes limpiados. Encendí un cerillo y lo acerqué a la manga. Las llamas prendieron rápidamente, bailando naranja y azul en el viento chilango. El fuego consumió hilos empapados de años de agotamiento, humillación y gritos silenciosos. Vi arder mi uniforme, humo elevándose hacia las estrellas apenas visibles sobre el resplandor de la ciudad. Se sintió como un ritual, como quemar pedazos de una piel que ya no me quedaba. Cuando volví arriba a mi pequeño cuarto del sótano, no cerré con llave mi maleta. Tal vez mi subconsciente se estaba preparando para algo que mi mente consciente no estaba lista para admitir. Los cambios comenzaron pequeños. Dejé de ofrecerme para horas extra. Cuando Esperanza me pidió quedarme tarde para preparar una de sus cenas, dije que tenía un compromiso previo. No era cierto. Solo iba a sentarme en mi cuarto a leer. Pero era mi tiempo, y por primera vez en años, lo reclamé. Los Mendoza lo notaron inmediatamente. Ricardo hizo comentarios pasivo-agresivos sobre dedicación y ética laboral. Esperanza me daba miradas heridas, como si mis nuevos límites fueran traiciones personales. Sebastián, ahora estudiante universitario de segundo año con especialidad en negocios y finanzas, apenas reconocía mi existencia, excepto para quejarse cuando sus camisas favoritas no estaban planchadas, según sus especificaciones. Pero también noté algo más. La señora Hernández, que trabajaba como portera en el edificio, comenzó a traerme café en las mañanas frías. Nunca hizo preguntas. Nunca ofreció consejos no solicitados. Solo presencia. Un recordatorio de que la bondad aún existía más allá de los muros fríos de mármol de los Mendoza. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para ellos?, me preguntó una mañana, su acento del norte espeso como el vapor que salía de nuestras tazas de café. Casi 8 años, respondí, sorprendida de escucharme hablar de ello. Asintió sabiéndolo. Gente rica, dijo simplemente. Creen que su dinero los hace mejores que todos los demás. Pero ¿sabes qué? El dinero no hace el carácter. Mi abuela solía decir, puedes poner a un cochino en vestido de seda, pero sigue siendo cochino. Sus palabras me hicieron reír, realmente reír, por primera vez en meses. El primer día que me negué a limpiar en mi día libre programado fue la primera vez que probé la libertad real en años. Caminé al Parque Chapultepec, donde el pasto estaba fresco bajo mis manos y las ardillas correteaban juguetonamente entre los ahuehuetes. El aire otoñal era fresco, lleno del aroma de hojas caídas y el aroma distante de elotes de la señora Lupita cerca de la entrada del zoológico. Compré una gordita dulce de un puesto cercano, saboreando cada mordida lentamente, sin culpa ni la presión de apurarme de vuelta a las demandas de alguien más. Familias pasaron con carriolas y perros, sus risas mezclándose con el sonido de niños jugando en los columpios. Gente normal viviendo vidas normales, dando por sentado placeres simples. Esa noche, dormí como una reina,
sin pesadillas sobre romper platos o perderme momentos importantes de Miguel, sin sueños de ansiedad sobre olvidar limpiar algo o llegar tarde a servir el desayuno. Solo sueño profundo y pacífico en mi cama estrecha del sótano. La mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho. Fui al banco. Parada en la fila en la sucursal de Banamex en Reforma, me sentí nerviosa, casi culpable. Cuando la cajera revisó mi cuenta, me sorprendió lo que vi. Años de ahorro cuidadoso, incluso con mi modesto salario, se habían acumulado en algo sustancial. No riqueza según los estándares Mendoza, pero suficiente para tomar decisiones. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla hoy, señora Delgado?, preguntó la cajera joven. Miré el saldo en mi pantalla. Mi dinero, ganado con mi sangre y sudor y años de servicio silencioso. Sí, dije, mi voz más fuerte de lo que la había escuchado en años. Me gustaría abrir una cuenta de ahorros para el fondo universitario de mi hijo. Por primera vez en 8 años, estaba tomando decisiones sobre dinero que me pertenecía. El poder se sentía embriagante, peligroso, real. Los Mendoza organizaron lo que llamaron una reunión familiar en su sala, el mismo espacio donde había permanecido silenciosa por años, invisible a menos que necesitaran algo. La ironía no se me perdió que eligieran su habitación más intimidante para esta conversación, con sus muebles de piel que costaban más que la mayoría de los autos y arte abstracto que valía una pequeña fortuna en cada pared. Esperanza se sentó encaramada en el borde del sofá, sus manos manicuradas apretadas fuertemente en su regazo. Había estado llorando, su maquillaje ligeramente corrido, a pesar de intentos obvios de reparación. Ricardo estaba de pie junto a las ventanas con vista a la ciudad, su postura rígida de ira apenas contenida. Sebastián holgazaneaba en el sillón favorito de su padre, desplazándose por su teléfono con indiferencia practicada. «Rosa», comenzó Esperanza, su voz temblando con emoción calculada. «Necesitamos hablar sobre tu reciente actitud. Te tratamos como familia», agregó Ricardo, volteándose desde la ventana para enfrentarme. Su voz llevaba el peso de alguien acostumbrado a salirse con la suya en salas de juntas y negocios. «Confiamos en ti con nuestro hogar, nuestras vidas personales, nuestro hijo. Te dimos oportunidades que la mayoría de la gente en tu posición nunca recibe». Sebastián levantó la vista de su teléfono lo suficiente para asentir en acuerdo. «Has estado diferente últimamente», dijo, su tono casual pero puntiagudo. Fría, desagradecida. Me paré en el centro de su habitación cara, usando mi uniforme limpio y planchado, y sentí que algo se movía dentro de mí. La mujer que había barrido porcelana rota con vergüenza se había ido. La persona parada aquí ahora había descubierto algo que no podían comprar, no podían manipular, no podían romper. Autorrespeto. Esperanza alcanzó su bolsa y sacó un sobre sellado. «Te escribí una carta», dijo, extendiéndola hacia mí con manos temblorosas. «Explica todo. Nuestros sentimientos, nuestra confusión sobre tu comportamiento, nuestras esperanzas de que podamos arreglar las cosas». Tomé el sobre y, sin leerla, la rompí limpiamente por la mitad, luego en cuartos, luego en pedazos más pequeños que cayeron a su piso de madera pulida como nieve. La cara de Ricardo se puso roja. «¿Cómo te atreves?» «No», dije, mi voz firme como piedra. «¿Cómo se atreven ustedes?» «Ah». Alcancé el bolsillo de mi uniforme y saqué las llaves de su penthouse. Llaves que había cargado fielmente por 8 años, llaves que se habían sentido como cadenas alrededor de mi cuello. Las puse en su mesa de mármol, el metal haciendo clic contra la piedra con finalidad. «No soy su familia», dije, mirando a cada uno a los ojos. «Soy Rosa Delgado. Soy una madre. Soy una mujer que merece respeto, no lástima. Soy alguien que tiene valor más allá de lo que puedo hacer por ustedes». Las lágrimas de Esperanza eran reales ahora, pero no sentí nada. Sin culpa, sin simpatía, sin ganas de consolarla. Su cuadro familiar perfecto se estaba agrietando, y no podían comprar su salida. «Estás cometiendo un error», dijo Ricardo, su voz bajando al tono amenazante que usualmente reservaba para rivales de negocios. «¿Tienes idea de lo difícil que será para ti encontrar otra posición sin nuestras recomendaciones?»
Conocemos gente en esta ciudad, Rosa. Tenemos conexiones. Sonreí entonces, no con calidez, sino con conocimiento que no podían entender. Señor Mendoza, dije, está a punto de descubrir que me necesita más de lo que yo lo necesito a usted. Con cada palabra, vi palidecer sus caras, vi comenzar a desmoronarse el peso de su propia arrogancia. Siempre habían creído que tenían todo el poder en nuestra relación. Estaban a punto de aprender qué tan equivocados estaban. Pensé que me dejarían ir en silencio. Me permitirían desvanecerme de vuelta en el vasto anonimato de la ciudad. Debería haber sabido mejor. La gente rica no le gusta perder el control, especialmente cuando las personas que consideran debajo de ellos se niegan a quedarse en sus lugares designados. La campaña de susurros comenzó en días. Esperanza habló con vecinos en el elevador, su voz cuidadosamente modulada para sonar preocupada en lugar de vengativa. Estamos tan preocupados por Rosa, diría. Ha estado actuando extraño, y descubrimos algunos artículos faltando de nuestro hogar. Odiamos pensar lo peor, pero los otros empleados domésticos del edificio comenzaron a tratarme diferente. Miradas sospechosas en el elevador de servicio, conversaciones susurradas que se detenían cuando entraba al cuarto de lavado. Alguien incluso comenzó un rumor de que había estado robando joyas y vendiéndolas en línea para financiar alguna adicción secreta al juego. Sebastián, en casa de la universidad para vacaciones de invierno, me envió una carta a mi nueva dirección. Su escritura era cuidadosa, calculada, diseñada para verse sincera en lugar de manipulativa. Escribió sobre extrañar mi cocina, sobre cómo había sido como una segunda madre para él creciendo, sobre cenas familiares que se sentían vacías sin mi presencia en la cocina. La carta era una obra maestra de manipulación emocional, diseñada para hacerme cuestionar mi decisión, para hacerme sentir culpable por abandonar a la familia que me había dado tanto. Terminaba con una súplica para que regresara, promesas de que las cosas serían diferentes, aseguramientos de que habían aprendido de sus errores. La leí una vez, luego la puse a un lado. Las palabras que podrían haberme roto hace un año ahora se sentían huecas, transparentes. Podía ver la estrategia detrás de cada oración, la construcción cuidadosa de culpa y nostalgia falsa. Pero Sebastián había cometido un error crucial en su carta. Mencionó extrañar nuestras pláticas sobre dinero e inversiones, y referenció conversaciones que nunca había tenido con él. Describió discusiones financieras que habían tenido lugar mientras yo servía la cena, tratándome como si hubiera sido parte de la planeación de negocios de la familia, en lugar de simplemente estar presente en el cuarto como ayuda invisible. Fue entonces que me di cuenta de que no sabían. No tenían idea de lo que había estado aprendiendo. Durante los últimos 3 años, había estado tomando clases nocturnas en el colegio de bachilleres, la escuela preparatoria abierta del centro. Mientras ellos dormían en sus camas caras, yo tomaba el metro Línea 3 a cursos vespertinos de contabilidad, administración de empresas y gestión financiera. Estudiaba en la biblioteca pública cerca de Palacio de Bellas Artes durante mis raras horas libres, enseñándome a leer estados financieros y entender estrategias de inversión. No era solo Rosa la sirvienta, era Rosa la estudiante, Rosa la futura empresaria, Rosa la mujer construyendo una vida más allá de sus muros de mármol. Y durante mis años de servicio invisible, había estado prestando atención a más que solo sus platos sucios. Había notado irregularidades en sus cuentas domésticas, pagos a contratistas que nunca aparecieron, recibos por donaciones caritativas que parecían sospechosas, gastos de negocios que no coincidían con sus actividades reales. Ricardo Mendoza, con todos sus millones en acciones y tenencias de criptomonedas, estaba jugando rápido y suelto con la ley fiscal. Tenía documentación, fotografías tomadas con mi teléfono mientras limpiaba la oficina de Ricardo, copias de recibos que había encontrado en botes de basura, facturas que no cuadraban. Durante 3 años, había estado silenciosamente construyendo un archivo, no por malicia, sino por el hábito de alguien que nota detalles. El Servicio de Administración Tributaria recibió una denuncia anónima sobre posible evasión fiscal por parte de un individuo de alto patrimonio. La denuncia incluía fechas específicas,
cantidades en pesos y evidencia de apoyo que pintaba un cuadro de fraude sistemático. Cuando llegó la notificación de auditoría al penthouse de los Mendoza, la cara de Ricardo se puso pálida. Esperanza canceló sus clases de pilates y citas de spa. Sebastián voló a casa de la universidad temprano. Sus planes de vacaciones de primavera de repente sin importancia comparados con los problemas legales de su familia. Nunca me sospecharon. ¿Cómo podrían? En sus mentes, yo seguía siendo solo Rosa la sirvienta, demasiado simple, demasiado invisible, demasiado impotente para amenazar su imperio. La confrontación llegó cuando me encontré con Ricardo en el lobby del edificio 2 semanas después. Yo estaba visitando a la señora Hernández, trayéndole galletas caseras de mi nuevo departamento. Él regresaba de la oficina de su abogado, su traje caro arrugado, su cara tensa por el estrés. Tú, dijo, su voz aguda con reconocimiento y creciente sospecha. Esto es obra tuya, ¿verdad? Otros residentes en el lobby voltearon a mirar, sintiendo el drama. La señora Hernández se acercó protectoramente, su mano encontrando mi brazo. No sé de qué habla, señor Mendoza, respondí calmadamente. La auditoría, la investigación, las preguntas sobre nuestros gastos domésticos. Su voz se estaba elevando, atrayendo más atención. Estuviste en nuestro hogar por 8 años. Viste nuestros documentos privados. Yo limpié sus baños. Lo interrumpí, mi voz clara y firme. Lavé su ropa. Serví sus comidas. Si tiene problemas legales, tal vez debería examinar sus propias decisiones en lugar de culpar a su exempleada. Ricardo se acercó más, su cara roja de ira y desesperación. No tienes idea de lo que has hecho. Solo las implicaciones fiscales podrían costarnos millones. Nuestras inversiones, nuestros activos, todo lo que hemos construido. Señor Mendoza, dije, lo suficientemente fuerte para que todos en el lobby escucharan. ¿Me está amenazando porque está siendo investigado por evasión fiscal? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo Mendoza, magnate tecnológico multimillonario, se dio cuenta de que acababa de admitir públicamente crímenes financieros mientras amenazaba a una mujer trabajadora frente a una docena de testigos. Varias personas tenían sus teléfonos afuera, grabando. Se ahogó con sus siguientes palabras, literalmente tragándose cualquier amenaza que había planeado hacer. El poderoso Ricardo Mendoza, derribado no por rivales de negocios o caídas del mercado, sino por subestimar a la mujer equivocada. La señora Hernández apretó mi brazo gentilmente. ¿Estás bien, Rosa?, preguntó. Estoy perfecta, respondí, sin apartar mis ojos de la cara de Ricardo. Simplemente perfecta. Habían subestimado a la mujer equivocada. De hecho, me mudé a un modesto departamento de 2 recámaras en la Roma Norte, donde el aire matutino llevaba el aroma de pan fresco de la panadería mexicana en la esquina, y los vecinos realmente se saludaban por nombre. Mi nuevo hogar tenía pisos de madera que crujían cómodamente bajo los pies, ventanas que dejaban entrar luz natural, y una cocina donde cocinaba para mí misma en lugar de servir a otros. En el alféizar de mi ventana, planté una pequeña albahaca, nutriéndola con pozos de café matutinos y conversaciones vespertinas. Ver algo crecer bajo mi cuidado, en lugar de simplemente mantener las posesiones de otras personas, se sintió revolucionario. Me inscribí en clases de repostería los fines de semana en el Centro Culinario Ambrosía del Centro. Mis manos, tan acostumbradas a tallar y pulir, aprendieron a amasar masa y hacer rosas de betún. El instructor, Chef Francisco, era paciente con estudiantes como yo, mayores, comenzando de nuevo, tratando cada lección como un tesoro. Tienes buenos instintos, me dijo después de que horneé exitosamente mis primeros croissants perfectos. Hornear es sobre precisión, pero también sobre amor. ¿Entiendes ambos? Me reconecté con mi hermano Carlos, a quien no había visto en años. Vivía en la Doctores, solo unas millas, pero un mundo lejos del penthouse de los Mendoza. Comenzamos a tener cenas dominicales en su mesa de cocina, hablando sobre nuestra infancia, nuestros padres, los sueños que habíamos puesto a un lado por supervivencia. «Te ves diferente», me dijo durante una de estas visitas. Más ligera, como si hubieras estado cargando bolsas pesadas y finalmente las pusiste abajo. Mi voz también cambió,
más suave pero arraigada en confianza. Cuando la gente alzaba sus voces o hacía demandas, no me encogía. Me mantuve firme, firmemente pero sin agresión. La mujer que una vez se disculpó por existir ahora, hablaba su mente claramente y sin vergüenza. Miguel, ahora en su último año de preparatoria, notó el cambio cuando visitó mi nuevo departamento. «Mamá», dijo, mirando alrededor de mi espacio pequeño pero cómodo. «Esto se siente como hogar, nuestro hogar». Me uní a un club de lectura en la biblioteca de la Roma Norte, donde leíamos de todo, desde Laura Esquivel hasta Gabriel García Márquez. Las otras mujeres eran maestras, enfermeras, trabajadoras sociales, mujeres que entendían sobre servicio y sacrificio, pero que también conocían su propio valor. Por primera vez en años, tenía amistades basadas en respeto mutuo en lugar de necesidad económica. Los sábados por la mañana, era voluntaria en una cocina comunitaria sirviendo desayuno a familias sin hogar. Dar servicio por elección, a gente que decía «gracias», y lo decía en serio, me recordó por qué ayudar a otros una vez se sintió satisfactorio en lugar de disminuyente. El trauma de esos 8 años no desapareció de la noche a la mañana. Algunas noches aún me despertaba en pánico, pensando que había olvidado preparar el café matutino de Ricardo o el desayuno de Esperanza. Pero estas pesadillas llegaban menos frecuentemente, reemplazadas por sueños donde tenía mi propia panadería, o enseñaba clases de cocina a otras mujeres comenzando de nuevo. La señora Hernández se volvió una visitante regular, trayendo flores del mercado y quedándose para café y conversación. Hablamos sobre nuestros hijos, nuestras esperanzas, nuestras experiencias trabajando para gente que nos veía como invisibles. Me animó a comenzar mi propio pequeño negocio, tal vez catering o enseñar clases de cocina. «Tienes habilidades que no te pueden quitar», dijo, «y tienes algo más ahora también. Te recuperaste a ti misma». 6 meses después, caminé pasando el edificio de los Mendoza camino a encontrarme con Miguel para almorzar en el centro. El aire otoñal era fresco, lleno de la energía de una ciudad que nunca para de moverse. La Ciudad de México se extendía a mi alrededor. Millones de personas viviendo sus vidas, persiguiendo sus sueños, construyendo sus propias historias. No sentí nada al pasar su entrada. Sin amargura, sin añoranza, sin curiosidad sobre si habían sobrevivido su auditoría o aprendido algo de sus problemas legales. Solo cierre. Cierre limpio y completo. Una camioneta de noticias estaba estacionada afuera del edificio. A través de las ventanas del lobby, podía ver reporteros entrevistando a alguien, probablemente sobre el muy público caso de fraude fiscal de los Mendoza, que se había vuelto una historia de advertencias sobre familias adineradas que creían estar por encima de la ley. El portafolio de inversiones de Ricardo había sufrido un golpe sustancial, no solo por honorarios legales, sino por el daño reputacional que afectó sus asociaciones de negocios. Seguí caminando. Su drama ya no era mi preocupación. En el restaurante, Miguel me estaba esperando con una sonrisa enorme y cartas de aceptación universitarias extendidas sobre nuestra mesa. 3 universidades lo querían, incluyendo una con beca completa para estudiantes de ingeniería de comunidades subrepresentadas. «Mamá», dijo, sus ojos brillantes de emoción y posibilidad. «Lo logramos. Realmente lo logramos». Mirando a mi hijo, alto, confiado, listo para construir su propia vida sobre la base que habíamos creado juntos, sentí un orgullo más profundo que cualquier cosa que había experimentado mientras pulía los trofeos de alguien más o arreglando sus flores. Esa tarde, me paré frente al espejo del baño en mi departamento de la Roma Norte. La cara que me devolvía la mirada era mayor, marcada con años de trabajo duro y lecciones más duras, pero mis ojos estaban claros, mi sonrisa genuina. Era Rosa Delgado, no Rosa la sirvienta, no Rosa la mujer invisible, no Rosa que se disculpaba por ocupar espacio, solo Rosa, una mujer que había sido borrada pero se negó a desvanecerse, una madre que había sacrificado pero no se había rendido. Una sobreviviente que había transformado sufrimiento en fortaleza. Sonreí a mi reflejo, tal vez por primera vez en décadas, y susurré, «Bienvenida a casa». La mañana siguiente trajo noticias que me hicieron reír en voz alta sobre mi café.
La sección de negocios del Universal publicó una historia sobre la empresa de Ricardo Mendoza perdiendo varios contratos importantes después de que clientes descubrieran sus problemas fiscales. Su imperio tecnológico, construido sobre inversiones de criptomonedas y éxito bursátil, se desmoronaba bajo el peso de su propia arrogancia y atajos ilegales. Esperanza había sido forzada a vender su colección de joyas para ayudar a pagar sus crecientes honorarios legales. Sebastián dejó su cara universidad privada y se transfirió a una escuela estatal, su fondo fiduciario congelado pendiente la resolución de su caso fiscal. No sentí satisfacción en su caída, pero sí me sentí vindicada. A veces el universo tiene una manera de balancear la balanza, incluso cuando la justicia parece imposible. Mi teléfono sonó mientras leía el artículo. Era Chef Francisco de la Escuela de Repostería. «Rosa», dijo, su acento del Bajío cálido de emoción, «tengo una propuesta para ti. Un amigo mío está abriendo un café comunitario en la Roma Norte. Están buscando a alguien para manejar la repostería. Alguien con habilidad, confiabilidad y corazón. ¿Te interesa?» Miré alrededor de mi pequeño departamento, a la planta de albahaca floreciendo en mi alféizar, a las cartas de aceptación aún extendidas en mi mesa de cocina, a la vida que había construido de las cenizas de mis años invisibles. «Chef Francisco», dije, mi voz fuerte y segura. «Me interesa mucho». Y así comenzó mi historia real, no como empleada de alguien o ayuda invisible, sino como Rosa Delgado, panadera, madre, sobreviviente, empresaria. Una mujer que había aprendido que su valor no estaba determinado por los ojos que se negaban a verla, sino por su propio entendimiento de quién era y qué merecía. 3 meses en mi nueva posición en Café Corazón, había establecido rutinas que se sentían como oraciones respondidas. Cada mañana a las 5, abría la pesada puerta de cristal y respiraba el aroma de posibilidad mezclado con pozos de café y polvo de harina. El café se sentaba en la esquina de Álvaro Obregón y Orizaba, donde la luz matutina pintaba todo dorado y esperanzador. Mis manos, una vez entrenadas para pulir la plata de otras personas, ahora creaban magia de ingredientes simples. Desarrollé postres característicos, cupcakes de 3 leches que recordaban a clientes nostálgicos la cocina de su abuela, empanadas rellenas de camote y frijoles negros, conchas espolvoreadas con canela que se agotaban antes del mediodía. La dueña del café, Carmen Restrepo, era una mujer colombiana de 40 y tantos que entendía lo que significaba reconstruir tu vida desde cero. Había huido de la violencia en su país natal sin nada más que sus recetas y determinación. Hablábamos español juntas en las horas tempranas de la mañana, compartiendo historias mientras nos preparábamos para los clientes del día. «Rosa», me dijo una mañana mientras acomodaba mis postres en la vitrina, «tienes un don. Estos no son solo postres. Son pedacitos de hogar para gente que necesita recordar de dónde viene». Los clientes regulares comenzaron a pedirme por nombre. La señora Chen de la cuadra traía a su nieta cada sábado por mi chocolate caliente mexicano y churros frescos. Antonio, el cartero, cronometraba su ruta para llegar justo cuando mi segundo lote de pastel de café salía del horno, aún tibio y fragante. Más sorprendentemente, comencé a atraer madres jóvenes que traían a sus hijos después de la escuela. Se quedaban en las mesitas pequeñas, saboreando momentos de conversación mientras sus niños hacían tarea y comían mis galletas caseras. Estas mujeres, enfermeras, maestras, trabajadoras, a menudo se veían tan agotadas como me había sentido una vez, haciendo malabarismos con horarios imposibles y responsabilidades infinitas. «¿Cómo las haces tan perfectamente doradas?», preguntó Sofía, una madre soltera que trabajaba 2 empleos para mantener a sus gemelos. Estaba estudiando mis empanadas con curiosidad genuina. Sin pensarlo, la invité detrás del mostrador. «El secreto», dije, guiando sus manos para sentir la textura de la masa, «es saber cuándo parar de trabajarla. Tienes que confiar en que está lista, incluso cuando parte de ti quiere seguir tratando de mejorarla». Sofía me miró con tanta intensidad que me di cuenta de que no solo estábamos hablando de repostería. Esa conversación provocó algo inesperado. La siguiente semana, Sofía regresó con su amiga María,
preguntando si les enseñaría a hornear a ambas. Luego María trajo a su hermana. Pronto, estaba dando lecciones informales de repostería cada martes por la noche después de que cerrara el café, enseñando a mujeres que querían aprender habilidades que podrían ayudarlas a crear sus propias oportunidades. Carmen estaba entusiasmada sobre las clases. Esto es exactamente lo que esperaba que pasara aquí, dijo. Un lugar donde la comunidad crezca junto con el negocio. Cobraba lo suficiente para cubrir ingredientes y mi tiempo. 200 pesos por persona por clase. Para muchas de las mujeres, era su primera inversión en ellas mismas en años. Las vi transformarse conforme crecía su confianza. Las vi pararse más erguidas cuando dominaban exitosamente una técnica difícil. Escuché sus voces fortalecerse mientras compartían sus propias historias y sueños. Elena, una empleada doméstica de Guatemala, descubrió que tenía habilidad excepcional con betún decorativo. Después de 6 semanas de clases, comenzó a tomar órdenes de pasteles de cumpleaños de sus vecinos. El ingreso extra le permitió reducir sus horas de limpieza y pasar más tiempo con sus propios hijos. Patricia, que limpiaba edificios de oficinas por la noche, aprendió a hacer postres tradicionales mexicanos que le recordaban las recetas de su madre. Comenzó a venderlos en el tianguis local, lentamente construyendo una base de clientes que apreciaba sabores auténticos hechos con amor y habilidad. Pero fue durante una de estas sesiones de martes que encontré un fantasma de mi pasado. Estaba demostrando cómo doblar apropiadamente masa de croissant cuando escuché una voz familiar en el mostrador del café. Incluso a través de la puerta de la cocina, los tonos cultivados de Esperanza Mendoza hicieron que mi estómago se contrajera con viejas ansiedades. Me asomé por la pequeña ventana que separaba la cocina del espacio principal del café. Ahí estaba, impecablemente vestida, a pesar de los problemas financieros de su familia, estudiando la vitrina de postres con la misma expresión crítica que una vez reservó para inspeccionar mi trabajo de limpieza. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable, pero podía ver la tensión en sus hombros, el ligero temblor en sus manos manicuradas mientras señalaba diferentes artículos. Carmen trabajaba la caja registradora, su inglés cuidadoso pero claro mientras describía cada pastel. Esperanza ordenó café y uno de mis cupcakes de 3 leches distintivos. Luego se acomodó en una mesa de esquina con su teléfono, haciendo llamadas en tonos bajos y urgentes. Mis estudiantes notaron mi distracción repentina. «Maestra Rosa», dijo Sofía gentilmente, usando el título que me habían dado. «¿Está todo bien?» Forcé mi atención de vuelta a la lección, pero parte de mí permaneció hiperalerta de la presencia de Esperanza. A través de fragmentos de su conversación telefónica, entendí que estaba discutiendo ventas de propiedades, planes de reducir gastos, reuniones con asesores financieros. El Imperio Mendoza, de hecho, se estaba desmoronando, forzando decisiones prácticas que nunca habían tenido que enfrentar. Después de que terminó mi clase y la última estudiante se había ido con sus empanadas perfectamente doradas, Carmen se me acercó con curiosidad en sus ojos. «Esa mujer», dijo, asintiendo hacia la esquina donde Esperanza aún hacía llamadas telefónicas, «preguntó específicamente por ti. Quería saber sobre la panadera que hace los cupcakes de 3 leches. Le dije que eres el corazón de este lugar, que clientes vienen de todo el barrio solo por tus postres». Mi pecho se apretó. «¿Qué dijo?» Se puso muy callada. Preguntó si eras Rosa Delgado. Cuando dije que sí, se veía, no sé la palabra, como si hubiera visto un fantasma. Vi a Esperanza a través de la ventana de la cocina, notando cómo siguió mirando hacia la puerta de la cocina. Su cupcake estaba parcialmente comido, su café enfriándose mientras conducía sus llamadas urgentes de negocios. Se veía más pequeña de alguna manera, disminuida por circunstancias más allá de su control. Mientras se acercaba la hora de cierre, Esperanza finalmente terminó sus llamadas y se acercó al mostrador. Carmen se había ido temprano para una cita médica, dejándome manejar la hora final sola. «Disculpe», dijo Esperanza, su voz más suave de lo que jamás la había escuchado. «¿Es usted Rosa? ¿Rosa Delgado?» Salí de detrás del mostrador, limpiando mis manos empolvadas de harina en mi delantal. «Sí, señora Mendoza, soy yo».
El reconocimiento en sus ojos fue inmediato, seguido por algo que nunca había visto de ella antes. Vergüenza. Miró alrededor del café, tomando en cuenta la iluminación cálida, el tablón de anuncios comunitario cubierto con volantes de eventos locales, el pequeño escenario donde músicos acústicos se presentaban las noches de fin de semana. ¿Este es su lugar?, preguntó. Trabajo aquí, corregí gentilmente. Soy la panadera principal. Esperanza asintió, procesando esta información. Nos quedamos en silencio incómodo por un momento, el peso de nuestra historia compartida llenando el espacio entre nosotras. Finalmente habló de nuevo. Rosa, nosotros. Después de que te fuiste, las cosas se volvieron muy difíciles. La casa no es la misma. Nada es igual. Su voz se quebró ligeramente. Quería encontrarte, disculparme, pero no sabía dónde había sido. Estudié su cara, buscando la sinceridad que nunca había vislumbrado durante mis 8 años en su empleo. La Esperanza Mendoza parada frente a mí se veía genuinamente vulnerable, despojada de la arrogancia casual que una vez definió sus interacciones con cualquiera que considerara ayuda. Señora Mendoza, dije cuidadosamente. ¿Hay algo específico que quería decir? Tomó una respiración temblorosa. Estuvimos mal. La manera en que la tratamos, la manera en que la dimos por hecho, las cosas que Ricardo dijo. Estuvimos mal. Sé eso ahora. Perderla nos hizo darnos cuenta de cuánto hacía por nuestra familia, cuánto sacrificó, y que tampoco lo apreciamos. Sus palabras colgaron en el aire entre nosotras. Parte de mí, la parte que había pasado 8 años anhelando exactamente este reconocimiento, quería sentirse vindicada, pero principalmente no sentí nada. La disculpa que una vez necesité desesperadamente ahora parecía irrelevante. Señora Mendoza, dije, aprecio que diga eso, pero necesita entender algo. No necesito su disculpa para sentirme completa. Ya soy completa. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. Lo sé, puedo ver eso. Se ve feliz, plena, como si encontrara donde pertenece. Lo hice, dije simplemente. Me encontré a mí misma. Asintió, limpiando sus ojos cuidadosamente para preservar su maquillaje. ¿Podría considerar regresar alguna vez? ¿Podríamos pagarle apropiadamente esta vez? Tratarla con el respeto que merecía todo el tiempo. Ricardo admite que estaba equivocado. Y Sebastián dice que la casa nunca se ha sentido como hogar desde que se fue. La oferta colgó entre nosotras como un puente a un pasado que no tenía deseo de revisitar. Pensé en mis clases de repostería de martes, mis estudiantes que me llamaban Maestra Rosa, mi próxima conversación con Carmen sobre expandir la programación comunitaria del café. Pensé en Miguel, ahora próspero en su primer año de universidad, llamándome cada semana para compartir su emoción sobre clases de ingeniería y nuevas amistades. Señora Mendoza, dije, mi voz gentil pero firme. Espero que usted y su familia encuentren su camino a través de este tiempo difícil. Realmente lo hago, pero mi vida está aquí ahora. He construido algo que me pertenece, con gente que me ve por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Esperanza asintió lentamente, aceptación reemplazando la esperanza que había brevemente parpadeado en sus ojos. Entiendo. Me alegra que encontrara felicidad, Rosa. Se la merece. Recogió su bolsa y se movió hacia la puerta. Luego se pausó y se volteó. El cupcake estuvo increíble, dijo con la primera sonrisa genuina que jamás había visto de ella. Quien le enseñó a hornear así debe haber sido extraordinaria. Mi abuela, respondí. Me enseñó que la comida hecha con amor alimenta más que solo el cuerpo. La sonrisa de Esperanza se volvió más triste, pero más auténtica. Era sabia. Gracias, Rosa, por todo, incluso por recordarme lo que tenía y descarté. Después de que se fue, me quedé sola en el café silencioso, rodeada por los aromas persistentes de canela, vainilla y café fresco. La luz vespertina pintaba todo en tonos de oro y ámbar, transformando mi espacio de trabajo en algo mágico. Pensé en el perdón entonces, no como algo que le debía a gente que me había lastimado, sino como algo que me daba a mí misma. Perdonar a Esperanza no requería que olvidara los años de desprecio y falta de respeto.
No significaba aceptar menos de lo que merecía o regresar a espacios donde me habían hecho sentir invisible. El perdón, me di cuenta, significaba liberar el veneno del resentimiento que podría de otra manera contaminar la hermosa vida que había construido. Significaba elegir paz sobre amargura, crecimiento sobre estancamiento, esperanza sobre desesperación. El siguiente martes, mis estudiantes de repostería llegaron con emoción inusual. Sofía irrumpió por la puerta cargando un sobre Manila, su cara brillando de orgullo. «Maestra Rosa», anunció al grupo, «tengo noticias. ¿Recuerda el plan de negocios en el que trabajamos el mes pasado? ¿El de mi servicio de catering?» Asentí, recordando las noches que habíamos pasado después de clase de repostería, ayudando a Sofía a organizar sus sueños en metas concretas y proyecciones financieras. «Conseguí el préstamo», dijo, su voz quebrándose de emoción. «El banco aprobó mi préstamo para pequeños negocios. Voy a rentar un espacio de cocina comercial y comenzar ocasiones especiales de Sofía tiempo completo». ¡Ay! El cuarto estalló en vítores y aplausos. Elena abrazó fuertemente a Sofía, lágrimas corriendo por ambas caras. Patricia inmediatamente comenzó a planear una cena de celebración. María inmediatamente comenzó a ofrecer ayuda con los primeros eventos de catering de Sofía. Viendo a mis estudiantes celebrar los éxitos de las otras, sentí una calidez más profunda que cualquier reconocimiento que hubiera recibido de patrones adinerados. Estas mujeres me veían como maestra, mentora, catalizadora para sus propias transformaciones. Pero más que eso, me veían como Rosa, compleja, valiosa, digna de respeto y amistad. «Hay algo más», continuó Sofía, su voz volviéndose más emocional. «El oficial de préstamos preguntó dónde aprendí a hornear, dónde conseguí la confianza para comenzar un negocio. Le conté sobre usted, sobre estas clases, sobre cómo me enseñó que mis manos podían crear oportunidades, no solo limpiar los desastres de otras personas». Se pausó, limpiando sus ojos con el dorso de su mano. Dijo que nunca había visto un plan de negocios tan comprensivo de alguien con mi trasfondo. «¿Quiere saber si consideraría enseñar habilidades de negocios a otras mujeres en la comunidad? El banco patrocinaría el programa, proveería espacio de aula, incluso ayudaría a graduadas a acceder fondos de inicio». El cuarto se quedó en silencio, todas mirándome con anticipación y esperanza. Pensé sobre el camino que me había traído a este momento. De sirvienta invisible a maestra respetada, de alguien que servía los sueños de otras personas a alguien que ayudaba a nutrir nuevos. «Sofía», dije, mi voz espesa de emoción, «sería un honor». Durante los meses siguientes, el programa creció más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Nos reuníamos sábados por la mañana en un salón de conferencias en el banco comunitario. Mujeres de todas las edades trayendo sus sueños y determinación para aprender cómo transformar habilidades en negocios. Carmen se volvió mi coinstructora, enseñando los aspectos financieros mientras yo me enfocaba en construir confianza y habilidades prácticas. Cubrimos todo desde certificación de seguridad alimentaria hasta servicio al cliente, desde mercadotecnia en redes sociales hasta preparación de impuestos. Pero la parte más poderosa de cada sesión no era el currículo. Era el momento cuando las mujeres comenzaban a verse diferente. Cuando María se dio cuenta de que su eficiencia limpiando casas se podía traducir en servicios de organización profesional. Cuando Elena descubrió que sus talentos artísticos se podían volver un negocio de decoración de pasteles. Cuando Patricia entendió que su confiabilidad de turno nocturno la hacía perfecta para catering de juntas matutinas de negocios. 6 meses en el programa, tuvimos nuestra primera ceremonia de graduación. 12 mujeres habían completado todas las 8 semanas, cada una presentando un plan de negocios y recibiendo un certificado de finalización. Las noticias locales cubrieron el evento, entrevistando graduadas exitosas y destacando el impacto del programa en la comunidad. La reportera, una joven periodista llamada Isabela Santos, parecía particularmente interesada en mi historia. Después de que terminaron las entrevistas formales, se me acercó privatamente. «Rosa», dijo, «he estado investigando su trasfondo para esta pieza. Encontré información interesante sobre su empleador anterior.
¿Estaría dispuesta a comentar sobre los problemas legales de la familia Mendoza? Consideré su pregunta cuidadosamente. El escándalo Mendoza se había vuelto conocimiento público meses atrás. Cargos de evasión fiscal, sociedades de negocios disueltas, su empresa tecnológica enfrentando múltiples demandas. Ricardo había sido convicto y sentenciado a servicio comunitario y multas sustanciales. Esperanza había vendido la mayoría de su colección de joyas y sus propiedades vacacionales para pagar cuentas legales e impuestos atrasados. Isabela, dije finalmente, la familia Mendoza está lidiando con las consecuencias de sus propias decisiones. Mi historia ya no es sobre ellos. Es sobre las mujeres que estamos ayudando a construir mejores futuros para ellas y sus familias. Asintió aprobatoriamente. Ese es exactamente el ángulo que quiero tomar. Su transformación de trabajadora doméstica a líder comunitaria, el efecto dominó del empoderamiento económico, la manera en que las habilidades se transfieren a través de industrias. Cuando el artículo apareció en línea y en impreso la semana siguiente, se enfocó en los éxitos de nuestro programa en lugar de injusticias pasadas. El encabezado decía, de invisible a inspiracional, cómo el viaje de una mujer creó oportunidades para docenas. El artículo presentaba fotos de nuestras graduadas con sus negocios, la camioneta de catering de Sofía envuelta en gráficos alegres, Elena detrás de una vitrina de sus pasteles elaborados de boda, Patricia sirviendo desayuno a ejecutivos del centro. Y en el centro, una foto mía en la cocina de Café Corazón, manos cubiertas de harina, cara brillante con alegría genuina. Pero la respuesta más significativa vino de Miguel, que me llamó llorando después de leer el artículo en línea en la biblioteca de su universidad. Mamá, dijo entre sus lágrimas, siempre supe que eras fuerte, pero nunca entendí qué tan valiente eras hasta que leí esto. No solo dejaste una mala situación, creaste una vida completamente nueva, y luego ayudaste a otras personas a hacer lo mismo. Se pausó, recuperándose. Estoy orgulloso de ser tu hijo. Estoy orgulloso de decir a la gente que Rosa Delgado es mi madre. Y algún día, cuando sea ingeniero construyendo puentes o diseñando edificios, recordaré que lo más importante que me enseñaste no fue sobre el éxito, fue sobre la dignidad. Esa noche, me senté en mi departamento de la Roma Norte, el artículo del periódico extendido en mi mesa de cocina, junto a las últimas calificaciones de Miguel, y fotos del primer evento grande de catering de Sofía. Afuera de mi ventana, la ciudad zumbaba con su energía infinita. Millones de personas viviendo sus vidas, persiguiendo sus sueños, construyendo sus propias historias de transformación y resistencia. Pensé en la invisibilidad entonces, sobre toda la gente que limpia oficinas por la noche, que cuida a los hijos de otras personas durante el día, que sirve comida y lava platos, y mantiene los espacios donde otras personas construyen sus sueños. Pensé en la suposición de que estos trabajos hacen invisibles a las personas, que el trabajo de servicio de alguna manera disminuye el valor humano. Pero ahora sabía mejor. Solo somos invisibles para aquellos que eligen no vernos. Nuestro valor no está determinado por el reconocimiento que recibimos de otros. Es inherente en nuestra humanidad, nuestras habilidades, nuestra capacidad para crecimiento y conexión y amor. La mujer que una vez tembló mientras pulía plata en un penthouse 42 pisos arriba de la ciudad se había ido. En su lugar estaba Rosa Delgado, maestra, empresaria, líder comunitaria, madre orgullosa. Una mujer que había transformado dolor en propósito, que había usado su sabiduría ganada a pulso para ayudar a otros a escribir sus propias historias de empoderamiento y esperanza. Mirando alrededor de mi departamento pequeño pero cálido, a la planta de albahaca que había crecido en un pequeño jardín interior, a los premios de repostería de la Asociación Culinaria Local colgando en mis paredes, a la foto de mis estudiantes graduadas celebrando sus logros, sentí una satisfacción más profunda que cualquier lujo que hubiera pulido o mantenido. Este era hogar. Esto era pertenencia. Esta era la vida que había construido con mis propias manos, sazonada con mis propios sueños, compartida con gente que valoraba no solo lo que podía hacer por ellos, sino quién era como ser humano. Sonreí.
tal vez por la milésima vez desde dejar el penthouse de los Mendoza, y susurré a mi reflejo en la ventana oscura: «Mija, llegaste a casa». La siguiente primavera trajo reconocimiento inesperado que habría significado todo para la vieja Rosa, y significó exactamente lo que debía para la nueva. La Asociación de Pequeños Negocios de la Ciudad de México nominó nuestro programa de emprendimiento femenino para su premio de impacto comunitario, reconociendo iniciativas que crearon desarrollo económico medible en barrios desatendidos. Carmen y yo nos sentamos en el salón de bailes de un hotel del centro, rodeadas de dueños exitosos de negocios, oficiales de la ciudad y patrocinadores corporativos. Usé un vestido que había comprado para la ocasión, no caro, pero hermoso en su simplicidad. El azul profundo resaltando la calidez en mi piel y la confianza en mis ojos. Cuando anunciaron nuestro programa como ganador, el aplauso se sintió diferente que cualquier reconocimiento que hubiera recibido. Esta no era caridad o lástima, era reconocimiento de trabajo real que había creado cambio real en las vidas de gente real. En el podio, mirando las caras en la audiencia, hablé sobre trabajo invisible e impacto visible, sobre la diferencia entre servir a otros por elección y servir a otros por circunstancia. Hace 2 años, dije, mi voz llevándose claramente por el micrófono, era una trabajadora doméstica que se sentía invisible en los hogares que limpiaba y mantenía. Era buena en mi trabajo, hábil, confiable, dedicada, pero era tratada como si mi valor comenzara y terminara con lo que podía hacer por otras personas. Me pausé, encontrando la sonrisa alentadora de Carmen en la audiencia. Hoy, soy la misma mujer con las mismas habilidades, pero ya no soy invisible. La diferencia no está en lo que hago, está en con quién elijo hacerlo. ¿Y quién elige verme como un ser humano completo digno de respeto y reconocimiento? El aplauso que siguió se sintió como validación no solo para mí, sino para cada mujer que alguna vez había sido despreciada basada en su título de trabajo, cada persona que alguna vez había sido hecha sentir pequeña por gente que confundía riqueza con valor. Después de la ceremonia, una mujer se me acercó mientras recogía mi bolsa y premio. Estaba elegantemente vestida, profesional, familiar de una manera que me hizo pausar. ¿Rosa Delgado?, preguntó, extendiendo su mano. Soy Jennifer Walsh, de la Fundación de la Ciudad de México para el Desarrollo Económico de Mujeres. Hemos estado siguiendo el éxito de su programa con gran interés. Estreché su mano, notando su agarre firme y contacto visual directo, cualidades que había aprendido a apreciar en gente que me veía como igual. Estamos lanzando una iniciativa a nivel citywide para expandir oportunidades económicas para mujeres en industrias de servicio, continuó. Nos gustaría ofrecerle una posición como directora de programas comunitarios. El papel implicaría desarrollar currículum, entrenar instructores y establecer programas como el suyo en comunidades a través de la Ciudad de México. La oferta era sustancial, un salario tiempo completo que triplicaría mi ingreso actual, beneficios, la oportunidad de impactar cientos de mujeres en lugar de docenas. Era reconocimiento de mi experiencia, mi liderazgo, mi habilidad para crear cambio. Es una oportunidad maravillosa, dije cuidadosamente. ¿Puedo preguntar por qué me eligieron? Jennifer sonrió. Porque ha vivido la experiencia que enfrenta nuestro demográfico objetivo. Porque ha probado que las habilidades se transfieren a través de industrias, que la dignidad transforma todo lo que toca. Porque las mujeres en su programa no solo tienen éxito profesionalmente, descubren su propio valor. Esa noche, llamé a Miguel para discutir la oferta. Estaba en su 2º año ahora, confiado y articulado, sus estudios de ingeniería yendo bien. «Mamá», dijo después de que le expliqué la oportunidad, «esto es increíble. Estarías ayudando a mujeres en toda la ciudad, estableciendo programas que podrían cambiar miles de vidas». «Lo sé», respondí, «pero tendría que dejar el café, dejar mis clases de martes, dejar el trabajo que he estado construyendo aquí en la Roma Norte». Miguel quedó por un momento, pensando. «¿Recuerdas lo que me dijiste cuando estaba decidiendo entre universidades? Dijiste que la pregunta no era qué elección era mejor, sino qué elección me dejaría convertirme en más de quien estoy destinado a ser».
Sus palabras me pegaron con la claridad de la verdad. La mujer asustada que una vez se aferró a cualquier trabajo, cualquier seguridad, cualquier reconocimiento se había ido. Era libre de elegir basada en propósito en lugar de desesperación, en visión en lugar de supervivencia. 2 semanas después, acepté la posición con una condición. Continuaría enseñando mis clases de repostería de martes por la noche en Café Corazón, incluso si significaba trabajar fines de semana y noches. Algunas conexiones son demasiado preciosas para sacrificar por avance profesional. Carmen me abrazó fuertemente cuando compartí las noticias, lágrimas mezclándose con sus felicitaciones. Rosa, dijo, vas a tocar tantas vidas con este trabajo, pero prométeme algo, no olvides que siempre tienes un hogar aquí, en esta cocina que construimos juntas. Mi último día como panadera principal fue agridulce. Clientes regulares pararon durante la mañana para desearme bien, para agradecerme por los postres que habían alegrado sus rutinas diarias, para compartir historias sobre cómo mi comida los había consolado durante tiempos difíciles o celebrado sus alegrías. La señora Chen trajo a su nieta, ahora de 7 años, y lo suficientemente alta para ver sobre el mostrador sin pararse en las puntas de los pies. ¿Aún va a hacer churros a veces?, preguntó la niñita seriamente. Cada martes, prometí. Puedes venir a visitarme entonces. Esa tarde, mis estudiantes de repostería me sorprendieron con una celebración de despedida. Habían decorado el café con pancartas hechas a mano, preparado una cena de suerte presentando recetas que habían aprendido en mis clases, y creado un álbum de fotos documentando nuestro viaje juntas. Pero el regalo más significativo vino de Sofía, que se paró para dirigirse al grupo con lágrimas en sus ojos. Maestra Rosa, dijo, cuando entré por primera vez a este café hace 2 años, pensé que solo iban a aprender a hacer mejores empanadas. No tenía idea de que me iba a enseñar a verme diferente. Se pausó, reuniendo fuerza de las caras de apoyo alrededor de ella. No solo nos mostró cómo medir harina o doblar masa, nos mostró que nuestras manos podían crear belleza, que nuestro trabajo tenía valor, que nuestros sueños valían la pena perseguir. Nos enseñó que nunca fuimos invisibles, solo estábamos rodeadas por gente que eligió no vernos. El cuarto estaba silencioso, excepto por el sonido suave de mujeres limpiándose lágrimas. Ahora va a enseñar a cientos de otras mujeres las mismas lecciones. Va a ayudarlas a verse de la manera en que nos enseñó a vernos, como valiosas, hábiles, dignas de respeto y éxito. Sofía alcanzó su bolsa y sacó un paquete pequeño envuelto. Esto es de todas nosotras, dijo. Algo para recordarle que hogar no es un lugar. Son las personas que la ven por quien realmente es. Dentro del paquete había una cuchara de madera simple, grabada con las palabras Maestra Rosa, y las firmas de cada mujer que había tomado mis clases. El mango estaba suave por el uso, la madera sazonada por incontables horas gastadas, creando nutrición y belleza. Sostuve la cuchara fuertemente, sintiendo el peso de conexión, de comunidad, de amor que no tenía nada que ver con lo que podía hacer por otros, y todo que ver con quién era como ser humano. Gracias, dije, mi voz espesa de emoción. Todas ustedes, por verme, por confiar en mí, por enseñarme que hogar de hecho es donde eres amada por quien eres. Mientras miraba alrededor del cuarto a estas mujeres extraordinarias, empresarias, artistas, soñadoras que habían transformado sus vidas a través de habilidad, determinación y apoyo mutuo, me di cuenta de que mi viaje de sirvienta invisible a líder comunitaria era solo el comienzo. Mañana, comenzaría a alcanzar mujeres a través de la ciudad, compartiendo las herramientas y confianza que había ganado, ayudándolas a escribir sus propias historias de transformación y empoderamiento. Pero esta noche, estaba exactamente donde pertenecía, rodeada de gente que había elegido verme, valorarme, amarme no por lo que podía darles, sino por quien era. La mujer asustada que había quemado su uniforme en un callejón detrás de una torre reluciente parecía un personaje de la historia de alguien más. En su lugar estaba Rosa Delgado, maestra, líder, catalizadora para el cambio, una mujer que había aprendido que la invisibilidad siempre es una elección.
Y la elección más importante es la que hacemos sobre cómo nos vemos a nosotras mismas. Mirando la cuchara de madera en mis manos, sintiendo la calidez de comunidad alrededor de mí, oliendo los aromas persistentes de canela y esperanza que para siempre significarían hogar para mí, sonreí y pensé, esto es como se ve cuando finalmente llegas a casa contigo misma. Si alguna vez te has sentido invisible, subestimada o tratada como menos de lo que eres, sabe esto, tu valor no está determinado por gente que elige no verte. Tu historia no termina con su capítulo. A veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a desaparecer. Importas. Tu trabajo importa. Tus sueños importan. Y a veces, la mejor venganza es vivir bien y construir una vida que te pertenece completamente. ¿Has vivido tú o alguien que amas una historia como la mía? ¿Has trabajado para gente que te hizo sentir invisible, que dieron por hecho tu servicio, que olvidaron que detrás de cada mano que ayuda hay un ser humano con sueños y dignidad? Comparte tu experiencia en los comentarios abajo. Quiero escuchar tu voz. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a otra mujer que trabaja con dedicación y corazón, otra persona que necesita recordar su propio valor. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de historias igual de conmovedoras. Puedes encontrarlo aquí, haciendo clic a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón, por ver a Rosa no como una sirvienta que tuvo suerte, sino como una mujer que se negó a quedarse invisible. Recuerda, no eres lo que te hacen sentir, eres lo que eliges convertirte. Te veo en la próxima historia.